Grabar, ya, estamos grabando. Entonces, antes de empezar con la materia, les tengo algunos anuncios sobre las tareas, ¿ya? Entonces, primer anuncio sobre la tarea 2, ¿ya? Y son los puntajes de la tarea 2. Entonces, ¿cuáles son los puntajes de la tarea 2? Primera pregunta, 35 puntos, o primer ítem. Segundo ítem, 15 puntos, y tercer ítem, 10 puntos, ¿ya? No estaban escritos en la tarea, por eso no estoy anotando acá, ¿ya? Respecto a la tarea 3, que es la que viene después de la tarea 2, se la vamos a publicar el otro jueves. O sea, ustedes entregan la tarea el próximo miércoles, ¿no es cierto?, hasta las 23:59, y el jueves, sí, y el jueves, el día siguiente, les vamos a subir la tarea 3. ¿De qué se va a tratar la tarea 3? Se va a tratar de integral de Fourier y de transformada de Fourier, o sea, de lo que vimos respecto a esos temas, ¿ya? Lo que hemos visto después de la prueba, básicamente, ¿ya? Y para entregarla tienen 2 semanas, o sea, hasta el miércoles 1 de diciembre, ¿sí? De nuevo, hasta las 23:59, a través del campus virtual. Yo les voy a crear una actividad donde ustedes van a poder subir su tarea, ¿ya? Ya, esas van a ser las tareas 1, 2 y 3. ¿Ya? Esas son, digamos, esas tienen que hacerlas, digamos, ¿ya? Después va a haber una tarea recuperativa. ¿Y a qué me refiero con recuperativa? A que es voluntaria, ¿ya? ¿Y cuál es el fin de esta tarea? ¿O para qué va a servir esta tarea? Va a servir para reemplazar la peor nota entre las tareas 1, 2 y 3, ¿sí? La que les haya ido peor, en la recuperativa le cambiamos esa nota, ¿ya? Si no entregan la recuperativa, no hay problema, ¿ya? Lo único que va a pasar es que vamos a calcular su promedio con las notas que ya tenemos nomás, o sea, de las tres primeras tareas, ¿sí? ¿Se entiende? Tarea recuperativa es voluntaria, y es para, digamos, y va a servir para reemplazar la peor nota de las tareas anteriores, ¿ya? Las tres primeras tareas, ¿sí? Así que si no quieren mejorar ninguna nota, no tienen por qué hacerla, digamos, ¿ya? Eso. ¿Alguna pregunta? ¿O pasamos a la materia? Dígalo, no, profe. Ya, ok. No se me olvida nada decirles. Y bueno, sí, ya dije la tarea, recordé yo que la tarea es para el otro miércoles. La 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy día? Vamos a repasar un poquito lo que estábamos viendo en la clase anterior. Y lo que hemos visto un poco las dos clases anteriores, en realidad, ¿no? Les quiero nombrar algunas funciones. Entonces estamos en la clase 19, o la clase 20. Es como la 20, no sé por 19. ¿Será la 19? Ya, será la clase 19. 12. Ya, entonces, ¿qué hemos visto en las clases anteriores? Vimos una función que le llamamos mu, ¿no es cierto? La función de Heaviside. Pues repaso. Función de Heaviside. O función escalón, no sé cómo ya no me acuerdo ni cómo le llamamos. Función escalón. Escalón. Le voy a poner de Heaviside. ¿Ya? ¿Y cómo se define? Se define así, miren. Mu sub a de un x, el a está dado, digamos, están los números reales, ¿ya? Es la función que vale 0 si el x es menor que a, y la función que vale 1 si el x es mayor o igual que la. Y si uno la grafica, a ver, intentemos graficarla acá, se ve así. Acá está el 1, por ejemplo. Entonces, hacia acá, acá me falta, perdón, no es 1, ahí es eh, una. Entonces, ¿cómo decirlo? De hecho, parece que es más fácil graficarla sin los ejes, ¿ya? Entonces, parece que es más fácil graficarla sin los ejes. Entonces, por acá va a estar el puntito A, ¿ya? Entonces, de la hacia la derecha vale 1. Así que dibujemos una recta acá. Vale 1. Y del A hacia la izquierda vale 0. Y acá la altura a la que estoy es altura 1. Normal, si quieren piensen que la es positivo, da lo mismo, ¿ya? Normalmente se toma en la positiva, altura 1. ¿Sí? Si quieren pongamos acá a mayor que 0. No hay problema en eso. Entonces el eje I va a estar por acá más o menos. Si lo piensan como A menor que 0, el eje I estaría por acá, ¿ya? Okay. Así se ve la función de Heaviside. Y también hay otra, con este mismo espíritu de funciones que valen 0 en muchas partes, que es la función cajón.
¿ya? Y para definir la función cajón necesito un número A y, bueno, a ver, necesito un R mayor que 0, y una, digamos que también mayor que 0. En realidad no sé si tiene tanta importancia que la sea positiva. ¿Cómo vamos a definir esta función? Mira, va a ser h sub r de x menos a, ya, y ojo acá, no es que se evalúe en x menos a, es que es notación nomás. Esto en realidad es una función que depende de r y que depende de a, entonces podemos anotarla así. ¿Y cómo se va a ver esta función? Se va a ver así. Va a ser 0 si el valor absoluto de x menos a es mayor que r medios, y 1 si el valor absoluto de x menos a es menor que r medios. Y en el remedio en realidad da lo mismo lo que pase, ¿ya? Porque al final lo que vamos a ver son integrales de estas funciones y son 2 puntos nomás, ¿ya? Así que no importa mucho qué pasa en R medio, cuando el valor absoluto es R medio, ¿sí? Perdón, 1 partido en R, para que, para que sirva de algo la R. Entonces, ¿cómo se ve esta función? Miren, repitamos. Por acá va a estar el eje X, y entonces tengo el A menos R medios en alguna parte, entre medio está el A positivo, ¿ya? Acá sí es importante que el A sea positivo para ordenar un poco esto. Acá A más R medios, ¿sí? Ya, y dice que, miren, vale 0 si el valor absoluto de x menos a es mayor que R medios, ¿ya? Y si yo desarmo ese valor absoluto, es decir lo mismo que x menos a es mayor que R medios, o que x menos a es mayor que menos R medios, ¿no? Perdón, menor que menos R medios. A ver, sí. Esto es lo mismo que decir que x es menor que a menos R medios, o que el x es menor que x más, es mayor que a menos R media. Entonces es para ordenar una. Entonces, hacia acá, hacia la izquierda de este puntito, y hacia la derecha de este puntito, la función vale 0. Entonces, tratemos de dibujar eso. Esto nos va a servir para calcular una integral más rato, por eso estoy insistiendo en esto. ¿Ya? Hasta ahí vale 0. Y dice que cuando estoy entre el a menos R medios y el a más R medios, ¿por qué digo eso? Porque estoy mirando ahora este otro valor absoluto. ¿Ya? Eso es lo mismo que decir que x es menor que a más r medios y mayor que a menos r medios. ¿Ya? Entonces estoy en este pedacito del intervalo. ¿Ya? Entonces cuando estoy ahí, la función es constante y vale 1 partido en r. 1 partido en r. Ahí. Entonces voy a dibujar acá en la altura a la que está, es 1 partido en r. Piensen que en alguna parte está el eje y, ¿ya? Pero quiero que vean como el dibujo. ¿Ya? Entonces si yo, por ejemplo, calculo la integral de menos infinito hasta infinito de esta función, en realidad me va a quedar la integral solamente desde a menos r medio hasta a más r medio, porque fuera de eso, la función vale 0. Entonces me quedaría así, a menos r medios, a más r medios, ¿cierto? Y acá va a quedar un 1 partido en r, porque un 1 partido en r, porque es lo que vale la función en ese intervalo, ¿ya? De x. ¿Sí? Y si yo calculo la integral sería así, pues, ¿no? 1 partido en r, como es constante, sale nomás, y tengo que restar los extremos, ¿ya? Me va a quedar voy a estar integrando la función constante 1. ¿Sí? Entonces esto da 1. Esto da 1, ¿no es cierto? Se van los A, me queda remedio, 1, es decir, da 1. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo integro la función, por ejemplo, mu? O hago, perdón, hagamos, aprovechando que vimos convolución. ¿Qué pasa si yo hago convolución de una función? Miren, tengo f, piensen que tiende rápidamente a 0 para que hablemos de convolución. Ya, entonces, ¿qué pasa cuando hago la convolución de f con mu? Con mu sub a, por ejemplo, el a positivo. ¿Cómo es que queda esa función? Queda una integral, ¿no es cierto? O al revés, a ver, al revés para que me quede más bonito, ¿no? Para no tener que hacer cambios de variable. Mu sub a. Entonces, mu sub a, convolución con f. Ya, me queda una integral, ¿no es cierto? De menos infinito a infinito de mu sub a de, voy a darle nombre a esto, de t, ¿ya? Por f de t menos x, ¿no es cierto? Y acá me queda por dt.
Ya. La integral en realidad, ¿con qué límites de integración queda? Si ustedes miran la... voy a borrar acá, voy a dibujar acá mejor. Si ustedes miran el intervalo, donde está definida la mu sub a, el a está en alguna parte, ¿no es cierto? Hacia acá la mu vale 0, ¿sí? Y hacia acá vale 1. Entonces aquí en realidad me va a quedar la integral desde a hasta infinito. ¿Ya? Porque antes de la vale 0 la función mu. ¿Ya? Entonces me va a quedar la integral de a hasta infinito de f de t menos x. ¿Sí? Así que uno puede ir como achicando las integrales, entre comillas, o sea, reescribiendo las integrales. ¿Sí? Vamos a hacer estos cálculos después, por eso insisto un poco, ¿eh? De ir como cambiando un poco los límites de integración en las integrales. ¿Ya? ¿Preguntas sobre esto? ¿Por qué a infinito y no de a? ¿Cómo? ¿Por qué hasta ¿Por infinito? qué de a? Porque la función vale, el mu sub a de x, vale 1 si el x es mayor o igual que a. ¿Sí? O sea, si a va desde, perdón, el x va desde a hasta infinito. No sé si esa era la pregunta. Ah, sí, está en la pizarra anterior. Sí, sí, sí. Sí, hay que tener esto en cuenta. Es más, yo me lo imagino así, ubico acá la A, y para acá vale 1, para acá vale 0. ¿Sí? Mentalmente es más fácil. ¿Ya? Bueno, y hay una relación entre, la voy a anotar, por si en algún momento la requerimos, entre esta función h sub r, a, la función cajón, y la mu sub a, o la de Heaviside mejor, porque es una mu específica en realidad. ¿Ya? Y bueno, lo voy a anotar, no voy a poner razón. Vamos a verlo como hecho, pero es una cuestión numérica, ¿no? ¿Ya? Es que la función cajón, esta h, yo la puedo escribir como la diferencia de dos mu por una constante. Entonces, ¿a qué me refiero? Esto es 1 partido en r por mu sub a menos r medios, evaluado en x, menos mu a más r medios, evaluado en x. ¿Ya? En algún momento quizá nos sirva, quizá no, pero aquí queda ahí anotado. ¿Ya? Es algo numérico, ¿no? Ya, así que la función cajón la puedo pensar como la diferencia de dos funciones de Heaviside multiplicadas por una constante, que la constante es el 1 partido. ¿Ya? Bueno, ¿y qué es lo que vimos en realidad la semana pasada? Vimos lo siguiente, ya, esto sí que es repaso de la semana pasada, la clase pasada, repaso, clase anterior. Ya, estábamos viendo que pasaba esto, pues, ¿no? Miren, tomábamos las funciones que tienden rápidamente a cero. ¿Ya? Tal que f tiende rápidamente a cero. Por ejemplo, la función e a la menos x cuadrado. Ya, esa es una típica que tiende rápidamente a cero. ¿Ya? ¿Y qué es lo que definimos? Definimos que, dijimos que una transformación lineal en el sentido del álgebra lineal, de omega, digamos, en dos reales, entonces t de omega en dos reales, se llama distribución. Una distribución de omega, si quieren decir eso. Se llama distribución. ¿Ya? Entonces una distribución es eso nomás. Una transformación lineal desde las funciones que tienden rápidamente a cero hacia los reales. ¿Ya? Y veamos ejemplos. O algunos ejemplos que vimos, miren. Ya, teníamos, por ejemplo, una que denotamos así. T subíndice seno, que va a ser la distribución seno, si quieren decirlo así, que va desde omega hasta los reales. Entonces yo tengo que decir desde dónde va la función, que en este caso es de omega, hacia dónde llega, que son los reales, y una formulita para la función, si es que se puede. Y en este caso sí se puede. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que le hace esta función t a una función f? ¿Ya? ¿Por qué digo una función f? Porque el dominio de la transformación lineal van a ser funciones. Así que tengo que ver cómo se comporta cuando lo evalúo en una función. Entonces, simplemente hacer esto. La integral de menos infinito a infinito de seno de x y f de x. ¿Ya? El producto de esas dos cosas. Fíjense que cuando yo integro esto,
Cuando yo integro esto me da un número, ¿no es cierto? Porque acá esto depende de X, esto depende de X, y estoy integrando respecto a X, ¿ya? Así que esto, bueno. Pero, a ver, en principio en realidad da algo que no depende de X, ¿ya? ¿Cómo sé que eso da un número? Es porque la función f tiende rápidamente a 0, ¿ya? Entonces la integral converge, eso es lo que vimos en la clase anterior, ¿ya? Porque la función seno es acotada, básicamente. Converge y esta función es lineal. Es lineal. ¿Qué quiere decir eso? Que pasan dos cosas. Que si yo hago t de la suma de f más g, eso es t de f de la primera más t de la segunda. ¿Ya? Y acá el f y g están en omega. ¿Ya? Y que si yo hago t de un múltiplo escalar de una función, por ejemplo de f, eso es lo mismo que hacer el múltiplo de la imagen de esa función, o sea, de t de f. ¿Ya? Y acá el alfa está en los reales, el f está en omega. ¿Ya? Eso significa que sea lineal. ¿Ya? Viene de la linealidad de la integral, básicamente. Y esto se puede generalizar, ¿ya? Porque la única gracia del seno acá es que es acotado, y eso sirve para ver que esta integral converge. Entonces uno puede cambiar esto y decirlo de forma más general. Si tengo una función que va de los reales en los reales, ya que es acotada, no necesariamente por 1, puede ser acotada por 2, por 3, lo que sea. ¿Ya? Entonces, yo puedo armar una distribución, le voy a poner t sub phi, que va a ir de omega de nuevo, en los reales, ¿ya? Pero la voy a definir no con seno ahora, sino que con phi. ¿Ya? De f. Igual puede ser x si la función se llama x. Pero voy a ponerle x a la variable de integración. Entonces, ¿qué es lo hago? ¿Qué es lo que hago? Lo mismo. Phi de x por f de x. ¿Ya? Y de nuevo la razón por la que converge es porque la phi es acotada y la función f tiende rápidamente a 0. ¿Ya? Es por eso. Ok, esto también es una distribución. Una distribución. Ya, y la tercera distribución que vimos es una que le voy a nombrar así, la delta de Dirac. Delta de Dirac. Uy. Que se define así. Miren, tomo un numerito real, ya lo fijo, puede ser 0, 1, lo que sea, pero está fijo. ¿Ya? Y entonces voy a definir una función que le voy a llamar delta sub a, que va a ir desde las funciones que tienden rápidamente a 0 a los reales, y como la defino con formulita, así. Delta sub a evaluada en una f, en una función f, es simplemente tomar f y evaluarlo en a. ¿Ya? Por ejemplo, si quiero hacer delta 0, eso es simplemente tomar f y evaluarlo en 0. Si quiero hacer delta, no sé, 1, el número que se les ocurra, ¿ya? Eso es tomar f y evaluar en 1. Así van quedando las formas. Entonces, para cada numerito a que yo tenga, voy a tener una delta de Dirac. ¿Ya? El a está fijo, digamos, lo fijo de antemano. ¿Sí? Y, ok. ¿Qué más puedo decir de esta función? Y esto no lo vamos a anotar. Lo voy a anotar, pero no lo voy a demostrar. ¿Ya? No existe ninguna función acotada que cumple esto. Que la delta de Dirac la pueda ver como una de las que vimos antes, de la t sub phi. ¿Ya? No la puedo ver con esa forma integral. ¿Ya? Y esto va a ser medio confuso más adelante porque voy a decirles que en realidad sí vamos a usar esa notación. ¿Ya? Pero bueno, rigurosamente no se puede. No puedo ver la delta de Dirac como una integral, digamos, una fórmula integral así como las de las t sub phi. ¿Ya? Bueno, ¿preguntas hasta ahora? ¿O seguimos? Profe, en la 2 dice, va de RR, dice Auten, no sé qué dice esa palabra. Acotada. Agotada, ya. Acotada. Voy a escribir mejor. No sé por qué escribo tan mal últimamente. Acotada. ¿Ya? Bueno, entonces, cuando uno tiene funciones en cálculo, las deriva, ¿no es cierto? Y acá no tenemos funciones, tenemos distribuciones, pero uno también puede dar una noción de derivada, ¿ya? Entonces, lo que vimos es que si tenía una
distribución, ¿ya? Entonces puedo armar una distribución que se va a llamar la derivada, ¿ya? También va a ir de omega en los reales, y lo que va a hacer esta distribución derivada, o la primera derivada, la derivada generalizada, como quieran llamarlo, va a ser lo siguiente: t' de una función va a ser menos t evaluado ahora en f'. Y acá no hay problema en anotarlo así, porque si yo tengo una función que tiende rápidamente a cero, o sea que está en omega, su derivada también tiende rápidamente a cero. Así que tiene sentido evaluar la distribución en la derivada de la función. ¿Ya? Está bien hacer eso. ¿Sí? Y veamos un ejemplo de esto. Ejemplos. A ver, ¿cuál puse acá? Ya, es más simple. Si yo miro la distribución seno que vimos antes, entonces yo hago las cuentas y me va a dar una distribución, de nuevo, una distribución derivada, digamos, que va a ser definida así: t', la derivada de la distribución seno evaluada en un f, es simplemente la función t, la distribución, pero ahora con índice coseno. ¿Sí? Entonces lo que va a pasar, lo que uno dice así informalmente, es que la derivada generalizada de seno es la función coseno. Pero digo que no es literal, digamos, ¿ya? Sino que estoy pensando en que cuando yo derivo esta función t, me va a dar una t, digamos, pero con índice coseno. Entonces la derivada generalizada es una forma de decir que no de seno es coseno. ¿Ya? Y lo puedo hacer en general, pues si yo tomo una función que es diferenciable y acotada, digamos, acotada es para que la integral anterior converja, la integral que teníamos en los t sub phi. Ya, diferenciable y acotada, como la función seno. Ya, entonces si yo miro la derivada de esta función, de la t sub phi, que está definida por la integral, ya, queda así: t' de f es simplemente t, pero ahora el índice ya no es phi, sino que va a ser phi'. ¿Sí? O sea que, si quieren anotémoslo así, la derivada de t sub phi es igual a t sub phi', a la que induce la función diferenciable de phi. Así que uno dice la derivada generalizada de phi, o de una función diferenciable y acotada, es la derivada usual, así uno lo dice. ¿Ya? Porque cuando derivo la t, me queda la phi', digamos, en el índice, por eso no. ¿Ya? Y una que vimos que es más interesante, creo yo. Vamos a ver dos ejemplos más. Es la delta. Veamos qué pasa con la delta. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculo la derivada de la delta de Dirac? A ver, ya, lo puse en la primera. Entonces tendría que ver cómo se comporta esta derivada en una función f. ¿Ya? Y entonces lo que... perdón, o sea, no quiero la... Sí. Perdón, me confundí. Estaba pensando en otra cosa. Perdón. Tengo la ¿no es cierto? Esa va de los reales en los reales. ¿Ya? Es acotada, ¿no es cierto? ¿Por qué sé que es acotada? Porque está el a por acá, entonces la función nunca pasa de 1. ¿Sí? Siempre vale 0 o vale 1. ¿Sí? Así que tiene sentido que yo haga esta función, t sub mu de omega en los reales. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? ¿O no? Sí, profe, sí. Ya. Ok. Entonces, voy a derivar esta función. ¿Ya? Ya no me vale la fórmula de antes, ¿ah? ¿Sí? Porque necesito que sea diferenciable y acotada, digamos. Y la música no es diferenciable en todos los puntos, ¿no? ¿Cuál es la derivada de la música? La derivada normal. Mira, la música es así. Es
0 si el x es menor que a, y 1 si el x es mayor o igual que a. ¿Sí? Entonces su derivada normal, como función, es antes de a, digamos, vale 0, así que si yo derivo eso es una constante, y va a quedar 0. Entonces va a quedar 0 si el x es menor que a. ¿Ya? Si x es mayor que a, también va a quedar 0, porque es una constante también. En cambio, cuando el x vale a, ahí no existe. ¿Ya? Y es por lo siguiente, si ustedes miran el gráfico, la función es así, ¿no? Por acá vale 0, 0, está valiendo 0 siempre, y de repente llega a y pega un salto. ¿Sí? Y cuando pega ese salto, entonces deja de ser continuo, y por eso es que no es diferenciable en este punto. ¿Ya? Porque no es continua en ese punto. ¿Ya? Así que esta función no es una función diferenciable de los reales en los reales, tiene un problemita, por ejemplo, en el a. ¿Ya? Así que tengo que usar otra fórmula, no hacerlo de otra manera. ¿Ya? Entonces lo vamos a hacer directamente. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿cómo es la derivada de eso? ¿Ya? Creo que lo calculamos en la clase anterior, pero veámoslo, miren. T' de índice mu, nomás voy a decir, ¿ya? En una f, es la integral, o antes de la integral, es menos t mu sub a evaluado en f'. ¿Sí? Y si yo hago esta fórmula, la fórmula que teníamos antes con integrales, esto sería la integral de menos infinito a infinito de f' de x por mu sub a de x. O al revés, ¿cómo se llama? El orden de los factores no va a tener el producto en este caso. ¿Ya? ¿Cuánto queda esa integral realmente? O sea, ¿qué límites de integración tiene? Yo no voy a dibujar acá, ¿no? El a. Para acá vale 0, la mu. Y para acá vale 1. Entonces esta integral me queda desde a hasta infinito, ¿no es cierto? Porque antes de eso esta función vale 0. ¿Ya? Y ahí vale 1. Entonces me va a quedar f' de x por 1. ¿Ya? No voy a escribir el 1. ¿Ya? Lo voy a omitir. ¿Ya? De x. ¿Y cómo calculo esta integral? Como una integral impropia nomás. Esto es el límite cuando t tiende a infinito de la integral de a hasta t de f' de x de x. ¿Ya? Y eso es igual cuando yo integro una, ¿cómo se llama? Cuando yo integro una, ¿cómo se llama? Una derivada. Esto es efecto general, esto es de cálculo. ¿Ya? Cuando yo integro una derivada, esto da siempre la diferencia de las imágenes, o sea, va a dar f de b menos f de a. En este caso, sería entonces el límite cuando t tiende a infinito de f de t menos f de a. ¿Ya? ¿A cuánto tiende esta primera función? O sea, este primer término, cuando el t tiende a infinito. Si la pregunta es ¿cuánto vale el límite de f de t cuando t tiende a infinito? Si sé que el f tiende rápidamente a 0, ¿cuánto tendrá que ser esto? 0. 0, ¿no es cierto? Si no se les ocurre, piensen en la e a la menos x cuadrado. ¿Ya? Entonces esto es 0. Así que eso implica que la formulita anterior que teníamos, que era, ¿dónde estamos? Acá, la derivada, eso lo voy a resumir. Esta es igual a, ¿cuánto? Esto va a dar 0, acá hay un menos y acá hay un menos, entonces va a dar f de a. ¿Sí? Y entonces esto es la delta de Dirac, ¿no? Tf. ¿Sí? Entonces eso es lo que pasa. T sub mu prima es igual a la delta. ¿Sí? Así que la delta, digamos, es la derivada, entre comillas, generalizada de la mu. ¿Ya? ¿Sí? Esa es otra propiedad que tiene la delta. ¿Ya? Y para hacer un último ejemplo, veamos la función cajón. Entonces, puedo mirar de nuevo t de h sub r, a, ¿ya? Puedo mirar esa función que va de omega hasta los reales.
¿ya? Y yo recuerdo acá cuánto era la h sub r como acá, por si se olvidaron. Era así. 0 si el valor absoluto de x menos a es mayor que r medios. 1 partido en r si el valor absoluto de x menos a es menor que r medios. ¿Ya? Entonces, ¿cómo será la derivada? Perdón por tanto índice. Entonces, la derivada la tengo que calcular. Entonces, es definida por... Okay. Es definida por lo siguiente. Bueno. Ya, sería t', evaluada en una función f, bueno, acá voy a poner el índice h sub r, a, es la integral de menos infinito a infinito de esta función h, de esta función cajón, por la función f'. Ah, o sea, sí, menos es f'. ¿Sí? ¿Está bien ahí? O si se perdieron, es porque esto es menos t de f'. Entonces acá como que nada que ver esa primera. Una f no. Entonces f. ¿Ya? Y acá sí va primo. ¿Ya? Entonces, ¿se acuerdan el dibujito que había de la función cajón? Que era 0 casi en todas partes, salvo en un pedacito del intervalo. Voy a devolverme. ¿Dónde está? Acá. Entonces, la función cajón, que es la que está acá, vale 0 para aquí, o sea, de aquí hacia la izquierda y de aquí hacia la derecha. Entonces, lo único que me queda distinto de 0 es entre a menos r medios y a más r medios. ¿Ya? Entonces, cuando yo mire la integral, cuando yo mire esta integral, en realidad me va a quedar la integral de a menos r medios, bueno, con el menos afuera, a más r medios, ¿ya? Porque fuera de eso vale 0, la función h, lo que vale h, que es 1 partido en r, ¿cierto? Por la derivada de la función f. ¿Ya? Entonces, vamos a resumir acá. La derivada de esta función h, o la derivada generalizada del h, es 1 partido en r por la integral de a menos r medios a más r medios de f' de x. ¿Qué es lo que hice ahí? Lo único que hice fue sacar la constante 1 partido en r, esa no depende de x, ¿ya? Y como les dije hace un rato, recién de hecho, que cuando yo tengo una derivada y le tomo la integral definida, o sea, definida significa que tiene límites de integración, ¿ya? Eso es evaluar la función a. Entonces acá quedaría f de a más r medios, ¿ya? Menos, me falta un menos, ¿no? Sí, me falta el menos de ahí, el menos. Entonces, menos 1 partido en r, menos f de a menos r medios, ¿ya? Y si desarmo un poco esto, voy a pasar el menos hacia acá adentro, ¿ya? Entonces me queda 1 partido en R, eso voy a hacer mejor, para pasar el menos hacia adentro. Me queda así, f de a menos r medios, ¿ya? Menos f de a más r medios. ¿Ya? Y si eso yo lo escribo con la delta de Dirac, me queda así, pues, 1 partido en R, delta, ahora el índice de la delta es a menos r medios, eso evaluado en la función f, ¿ya? Menos la delta, bueno, otra delta, la que corresponde con a más r medios, ¿ya? Evaluado en f. ¿Sí? Así que ahí tengo la derivada, cómo calcular esta derivada. ¿Ya? Se fijan que la derivada es una distribución, porque la delta es una distribución, ¿no es cierto? Así que estoy restando acá dos distribuciones. ¿Sí? Así es como queda la derivada generalizada de la función cajón. ¿Ya? Preguntas sobre esto. No es tan extraño que queda una resta por si acaso, miren. ¿Dónde estamos? Acá. ¿Se acuerdan que dijimos que la función cajón era una resta de funciones de Heaviside? Entonces aquí lo que me está quedando es, yo derivo esta, la mu, la primera función de Heaviside, eso me tiene que dar una delta, o sea, cuando digo derivo la de Heaviside me refiero a que estoy derivando la que le corresponde con esa t sub algo, ¿ya? Disculpen que lo diga así. Calculo la derivada generalizada de la función de Heaviside, así está mejor dicho, y me tiene que dar una delta. Acá también calculo la derivada de la generalizada de esta función de Heaviside y me tiene que dar una delta. Así que
por estas propiedades de linealidad, ¿no es cierto? De que es algo así como estoy tomando así como la resta de las derivadas, y la estoy multiplicando por una constante. Así que no es raro, tenía que quedarme en 1 partido en R por una delta menos una delta. ¿Sí? Porque cuando derivo estas dos, calculo su derivada generalizada, esas me dan deltas. ¿Ya? Así que está bien que nos diera así. O sea, no es tan extraño. ¿Ya? Bueno, acá voy a resumir unas cosas que voy a decir de la delta de Dirac. ¿Ya? Cosas de la delta de Dirac, propiedades si quieren decirlo. Cosas importantes, miren. Primero, ¿se acuerdan que yo les dije que la delta de Dirac no la puedo escribir así como una T sub phi? ¿Sí? Pero si yo quisiera, y soy porfiado, podría pensar en la T sub delta, ya que no tiene mucho sentido porque la delta de Dirac no es una función. ¿Ya? Esto se hacía cuando el phi era una función. La delta de Dirac es una distribución, no es una función. ¿Ya? Entonces, si yo hago eso, insisto, y soy porfiado, podría decir, ya, esto es la integral de menos infinito a infinito de la delta por la f. ¿Cierto? ¿Ya? Y entonces aquí lo que vamos a hacer es un abuso de notación. Miren, vamos a, entre comillas, identificar la delta con esa integral. ¿Ya? ¿Por qué se hace? Porque funciona, curiosamente. Hacer todos estos abusos de notación sirve para hacer cálculos. Le sirve a la gente para hacer cálculos y para resolver ecuaciones y todo. ¿Ya? Entonces, esto es abuso de notación, que quede claro. ¿Ya? Eso por un lado, si abuso de la notación. Pero por otro lado, si recuerdo lo que es la delta de un f, eso es tomar la función f y evaluarla en a. Así que lo que uno dice es que tiene esta fórmula integral, por ejemplo. Que cuando hago la delta, producto con una función, y la integro, me va a dar la función evaluada en el punto, digamos, en el índice de la delta. ¿Ya? Esa es una de las propiedades que tiene. Pero ojo, eh, es abuso de notación. ¿Ya? Un claro abuso de notación. Porque la delta, insisto, no es una función, así que no tiene mucho sentido que yo le calcule la integral a algo que no es una función, digamos, ¿ya? O algo donde no aparece una función. Por eso que insisto en que es abuso de notación. Ya, pero abusando de esta notación, alguien dijo, ya, voy a tener esa formulita, entonces voy a calcularle la transformada de Fourier a la delta. ¿No? ¿Por qué se hace? Insisto, porque funciona, por nada más. ¿Ya? Si yo calculo la transformada de Fourier de la delta, esta delta sub a, es 1 partido en raíz de 2pi, ¿ya? Y le aplico la fórmula nomás de transformada de Fourier. Es la integral de menos infinito hasta infinito de la delta, ¿ya? Digamos, evaluado en x, ¿ya? Por e elevado a menos i lambda por x, ¿no es cierto? Esa es la fórmula de la transformada de Fourier, ¿ya? Ahora bien, ¿cuánto de esta integral si tengo en cuenta la relación que está acá arriba anotada? ¿Cuánto tendría que dar? Fíjense, acá tengo una delta multiplicada por una función. Y acá tengo una delta multiplicada por una función. ¿Sí? Esta sería la función f que está arriba, digamos. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto da esta integral? Da Sería si se evalúa. daría valor de la, ¿no es cierto? Entonces esto daría e elevado a menos i lambda por a. ¿Sí? Entonces esto da 1 partido en raíz de 2pi por e elevado a menos i lambda por a. ¿Sí? Ya, y por lo tanto, lo que va a pasar acá es que si yo miro la transformada inversa de Fourier, de esta función exponencial, puedo decir, entre comillas, que es una distribución. ¿Cuál distribución? Esta delta. De acá. Le aplico transformada inversa a los dos lados. ¿Ya? Entonces, la transformada de Fourier de una delta es una exponencial, y la transformada inversa de esta exponencial es la delta de Dirac. ¿Ya? Pero insisto, todo esto viene de abusar de notación y funciona. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando a vale 0, por ejemplo? ¿Cuánto queda acá? Miren, si hago a igual 0 me va a quedar delta 0, ¿no es cierto? Me va a quedar acá 1 partido en raíz de 2pi, y acá me va a quedar e elevado a 0. ¿Sí? Así que lo que está pasando, voy a meterlo acá para no usar tanta pizarra, es que si yo hago la transformada de Fourier de la delta 0, eso es 1 partido en raíz de 2pi. ¿Sí? Entonces eso es propiedad 3. Voy a numerémoslo acá. 1, 2,
3, y la cuarta propiedad. Miren, tengan en cuenta esto, ¿ya? Que la transformada de Fourier de la delta 0 es 1 partido en raíz de 2pi, ya es esa constante. ¿Qué pasa si yo hago la transformada de Fourier de una función por convolucionada con delta 0? ¿Ya? Eso va a ser por las cosas que vimos para transformada de Fourier, eso es raíz de 2pi por la transformada de la primera, o sea, de la transformada de f, por la transformada de delta 0. ¿Sí? Pero esto vale 1 partido en raíz de 2pi. Así que lo que me queda acá es que la transformada de Fourier de f convolución con delta 0 es igual a la transformada de Fourier de f simplemente. ¿Sí? Y si aplico antitransformada, ¿ya? Me va a quedar entonces que f convolución con delta 0 es igual a f. ¿Sí? ¿Y eso qué quiere decir? Que la delta 0 es algo así como el elemento neutro de la convolución. O sea, cuando yo hago convolución de una función con la delta 0, la función queda igual. ¿Ya? Y al revés también, si hago delta 0 convolución con f, también queda igual. ¿Ya? Acuérdense que la convolución es conmutativa. ¿Ya? Así que la delta 0 tiene todas estas propiedades. ¿Sí? Y la mayoría viene de abusar de notación, curiosamente. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿O comenzamos con la materia de hoy? ¿No? Ya, entonces, ¿qué vamos a ver hoy día? Vamos a partir ya la última unidad del curso. ¿Ya? O sea, la última parte de materia del curso. Ya que va a ser la transformada de Laplace. Yo les dije que había muchas transformadas de matemáticas. La transformada de Laplace, de Fourier, de Melling, quizás hay otras más. Cada una sirve para algo. Entonces, ¿qué hace la transformada de Laplace? De partida ahí. Hipótesis técnica. Puede tener una función que va de cero, de los números positivos, digamos, incluyendo el 0, y que cumple esta condición, que esta integral, ya, cuando yo la miro entre 0 y t, ya, cuando yo miro la integral de f entre 0 y t, siempre existe. ¿Ya? Eso es hipótesis técnica. Y a eso le voy a asociar una integral. ¿Ya? Entonces, transformada de Laplace. Definámosla. Entonces, esto es una definición, ¿no? ¿Por qué tomo funciones de los números positivos a los reales? Porque las integrales que voy a definir son en el intervalo 0, infinito. ¿Ya? Entonces voy a tomar una función, y esta hipótesis es técnica, ¿no? Ya pueden olvidarlo un poco porque después simplemente vamos a calcular la integral. ¿Ya? Tal que la integral de 0 a t de f existe. O sea, da algo. Para todo t mayor que 0. Entonces, ¿cómo es que voy a definir la transformada de Laplace? La voy a definir así, una L caligráfica, ¿ya? De Laplace, digamos. De la función, le vamos a poner variable s a la transformada de Laplace, normalmente. ¿Ya? Va a ser una integral. ¿Qué integral? La integral de 0 hasta infinito, ¿ya? De la función f, por e elevado a menos i, perdón, no menos i, perdón, costumbre de Fourier, menos sx. ¿Ya? No es nada que ver. Es una integral compleja. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los ingredientes? Tengo que tener una función que va de este intervalo a los reales, ya no de los reales a los reales, sino que del 0 como infinito hacia los reales. ¿Ya? Acá. ¿Sí? Y esta va a ser su transformada de Fourier. Ahora bien, esta integral, así como está, podría no converger en todos los valores de S, ¿no es cierto? ¿Ya? Y entonces, observación, la integral anterior no necesariamente converge en todos los valores de S. Converge para todo eso. Puede que haya S donde no converjan, ¿no? Y vamos a ver, de hecho, ejemplos donde no converge esa integral. En principio, el S es un número real, ¿ya? En principio. De hecho, normalmente va a ser un número real. Lo que sí quiero que tengan en cuenta es que
si bien estamos tomando funciones que llegan a los reales, que la misma definición se puede hacer para funciones que llegan a los complejos, ¿ya? También se puede definir la transformada de Fourier, de Laplace, ¿ya? Si f llega a los complejos, ¿ya? También se puede. No lo hicimos más que nada porque en el curso siempre hemos tomado funciones que llegan a los reales, ¿no? Para que seguir con la misma línea. Ok, entonces vamos a unos ejemplos. Mira. Una simple. Vamos a hacer las cuentas que haya que hacer. Una función constante, y no solo constante, sino que igual a 1. Y acá el x mayor o igual que 0. ¿Ya? Entonces le voy a calcular la transformada de Laplace. ¿Ya? ¿Ya? Ya, eso es, dice, una integral, ¿ya? ¿De dónde? De 0 hasta infinito, de f de x por e elevado a menos sx, o x por s. ¿Ya? El f es constante igual a 1, así que me va a quedar solamente la integral de 0 hasta infinito de esa función exponencial. ¿Sí? Ah, y una cosa importante, ¿eh? Voy a recordarlo porque esto, si no recuerdan. Cuando anoto esa integral me estoy refiriendo a esto. El límite cuando t tiende a infinito de la integral de 0 a t, esta misma, ¿ya? Pero evaluada entre 0 y t. Perdón, con límites de integración entre 0 y t. Es una integral impropia, las de siempre. Ya, entonces, esto es el límite cuando t tiende a infinito de la integral de 0 hasta t de e elevado a menos s por x, y eso está integrado con respecto a x. ¿Ya? Así que voy a calcular la integral y a ver qué pasa con el límite. ¿No? Eso es el límite cuando t tiende a infinito de, ¿cuánto es eso? E elevado a menos sx con un menos dividido en s, ¿no? Eso lo evalúa entre x igual a t y x igual a 0. ¿Sí? Integré. El menos de ahí es por el menos que aparece en el exponente. ¿Ya? Y calculemos. Pues. Este es el límite cuando t tiende a infinito de menos e elevado a menos s por t, dividido en s, más, porque me va a quedar menos y menos, 1 partido en s, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Está bien? Y evalué, nada más. ¿Ya? Entonces, dense cuenta de algo. Si el s vale 0, eso no existe, ¿no es cierto? ¿Por qué? Bueno, se puede ver de varias formas, de dos formas al menos. Acá no tiene sentido que reemplace s igual 0, ¿no es cierto? Porque no puedo dividir por 0. Si acá reemplazo s igual 0, me quedaría la integral de 0 hasta infinito de 1. Y eso de infinito. Así que eso no converge. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando el s es menor que 0? ¿Qué pasa con este límite? Esto no importa, fíjense, en esta suma, esto no depende de t, así que esto no le va a afectar si yo hago t tender a infinito. Donde afecta eso es acá, en el primer sumando. ¿Qué pasa cuando el s es negativo? ¿Cómo es el exponente de la exponencial? ¿Cómo es menos s por t? Positivo. Positivo. Entonces esto tiende a, bueno, a menos infinito, algo así, ¿no? Porque acá está el menos de ahí. Entonces eso hace que tampoco exista la transformada de Fourier cuando el s es negativo. ¿Se acuerdan que hace un rato les dije que la transformada de Fourier no tenía por qué converger para todos los valores de s? Y acá está pasando eso. ¿Ya? Entonces, eso, Profe, ¿sí? si ese fuera negativo, el signo de abajo de la no se cancelaría con el menos. Eh, es que no entendí. Pero al menos del denominador. Sí, sí. El S, no, no, porque está en el exponente. Ah, ya, ya. No, no, no. Nada que ver. Ojo, ojo, no. Cuidado, ¿ya? Entonces, ahora, Profe, tengo una duda en la parte de arriba. ¿ya? ¿Qué pasó con f de x? ¿Qué pasó con la X? No, con f de x, que está en ¿Ya? la primera parte de la integral de 0 a infinito f de x. Voy a
marcar un recuadro y tú me vas a decir si me entendiste o no. Ah, pues, gracias. Ok. Y no sé, está bien, sí. Hay muchas cosas en la pizarra. Ya, entonces el único caso que va quedando es cuando el S es positivo. Entonces, veamos qué pasa ahí. Miren, el S es positivo, entonces me va a quedar que esto tiende a 0. Entonces vamos a anotarlo. Que S es positivo. Entonces el límite cuando t tiende a infinito, d a la menos s por t, ¿cuánto es? E elevado a menos s por t. El exponente de la exponencial es negativo, ¿no es cierto? Porque el s es positivo y el t es positivo. Y está por ese menos de ahí. ¿Qué tiende a 0? 0, ¿no es cierto? Y eso quiere decir que la transformada de Laplace en este caso es simplemente 1 partido en s, ¿cierto? Eso es. Entonces, el dominio de la transformada de Laplace son todos los números positivos en este caso, ¿ya? Porque si es negativo o si es 0, la transformada de Laplace no existe. Entonces, podemos resumir eso con una función por, ¿cómo se llama? Por tramo, o en una formulita, para que quede más claro todavía. ¿Ya? Entonces, es 1 partido en s, si el s es positivo, y no existe, porque la integral no converge, si el s es menor o igual que 0, ¿ya? O si quieren acá anotan en vez de f una 1. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado donde converge y donde no converge el integral. ¿Ya? Veamos otro ejemplo. Voy a tomar un a en los reales, ¿ya? Y voy a tomar esta función. F de x igual a elevado a por x. O alfa, pongamos el alfa, vamos a tomar la letra alfa, que es la alfa. Voy a tomar alfa. Y acá obviamente estoy pensando que el x es mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque las funciones que estoy pensando son cuando el x es positivo. A esas funciones le calculo la transformada de Fourier, ¿ya? Entonces, calculemos la transformada de Laplace, perdón, de Laplace, me confundo. Ya, la transformada de Laplace. En formulita nomás. Sería la integral de 0 hasta infinito, ya, ojo ahí, de 0 hasta infinito, de la función, la voy a anotar acá, por e elevado a menos s por x, s por x, ¿sí? Y ahora reemplazo lo que es la f. ¿Ahí estamos bien? ¿Sí? Y adivinen qué voy a hacer. Voy a dejar eso como una sola exponencial. Entonces me quedaría e elevado a alfa menos s por x. Y saco el factor común x de x, ¿no es cierto? Y eso dijimos que lo podíamos mirar como un límite. Vamos de nuevo a analizar la convergencia de esos límites, el límite que quede, digamos. Entonces esto es el límite cuando t tiende a infinito, de 0 a t, la integral de 0 a t, de elevado a alfa menos s por x. ¿Ya? Y como estoy integrando respecto a x, el resultado de esta integral es simplemente la función exponencial, ¿no es cierto? Acá una x, y acá va un alfa menos s, ¿no? Y eso lo tengo que evaluar entre t y 0. Y enfatizo que es en x, ¿ya? En x estoy evaluando, porque alguien se puede confundir y evaluar en s, por ejemplo. Le van a dar cosas raras, ¿ya? Ya, entonces, calculemos el límite cuando t tiende a infinito, evalúo en t y me queda e elevado a alfa menos s por t, dividido en alfa menos s, y evalúo en x igual 0 y me queda 1 partido en alfa menos s. ¿No es cierto? Eh, solamente estoy evaluando en x.
Ya, y si ustedes se fijan, acá hay dos sumandos cuando estoy calculando el límite, pero el segundo sumando, o que está restando, si quieren decirlo así, no depende de t. Así que a ese no le afecta en nada lo que pase con t. Ya se va a quedar, no importa. El que importa es el que está acá. Y dentro de este mismo sumando, el denominador no importa, porque no depende de t. ¿Ya? Lo que importa es en realidad, o sea, no importa para saber si converge o no. ¿Ya? Lo que importa es qué pasa con esa exponencial. ¿Ya? Entonces pregunta, ¿cuánto es el límite cuando t tiende a infinito de esa exponencial? A ver. Mire, si el exponente es negativo, esto va a dar, ¿cuánto? 0, ¿no? ¿Sí? ¿Qué significa que el exponente sea negativo? Significa que pasa esto, ¿no? Miren, si yo despejo, miren, eso es ser negativo. ¿Ya? Entonces paso el S para allá, me va a quedar alfa menor que S. Entonces esto pasa si S es mayor que alfa. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando es ahora menor o igual que alfa? Que ahí en el fondo estoy pensando que este exponente es positivo. ¿Sí? Oh, perdón. Vamos a ponerlo, hay que hacer un casito aparte, creo. Si el S es menor que alfa, este exponente es positivo. ¿Sí? Y entonces esto da infinito. ¿Sí? Ya, ¿y qué pasa en S igual a alfa? Esto va a dar 0, así que no me sirve este argumento. Lo que pasa ahí, tengo que mirar cuánto quedó el resultado, mira. No puedo dividir por 0, así que el S no puede ser igual a alfa. ¿Ya? Entonces, la transformada de Fourier, de Laplace, ya, va a ser para S mayor que alfa, va a ser lo siguiente. Tenemos límite. Esto se va a 0, ¿sí? Así que esto se va. Me queda solamente menos 1 partido en alfa menos S. Entonces, mira, menos 1 partido en alfa menos S. Y para que no se vea tan feo con tanto menos ahí, uno anota así. 1 partido en S menos alfa. ¿Ya? Para S menor o igual que alfa, o para S menor que alfa, no, para S menor que alfa primero. La transformada de Laplace no existe porque, pongamos acá, por el límite de acá. Y para S igual a alfa, esta transformada de Laplace tampoco existe. ¿Por qué no existe? No se deduce del límite, porque acá en el Porque el límite... denominador sea 0, ¿no? Claro, porque el denominador acá, digamos, el denominador acá no puede ser 0, digamos, ¿sí? No puedo dividir por 0, entonces el S no puede ser alfa. O, si quieren, ¿dónde más podrían ver eso? Yo creo que por ahí. Sí, eso. Pues veanlo en el denominador. ¿Ya? Acá. No pueden dividir por 0, así que ya, no pueden. No se pueden. ¿Sí? Entonces, el dominio de esta transformada de Laplace son todos los números S que son mayores que alfa. ¿Ya? Eso. ¿Sí? Y les voy a dejar un ejercicio. Les voy a dejar varios ejercicios. El caso complejo. Está en la presentación, pero propuesto, pero eso lo voy a mencionar acá. Imagínense que ahora tengo no un número real, sino que un número complejo. ¿Recuerdan que les dije que también uno podía calcular la transformada de Laplace de funciones que llegan a los complejos? Entonces uno dice, ya, ok, voy a ver qué pasa con e elevado a alfa por x. Pero ahora el alfa es un número complejo, ya no es un número real. ¿Ya? Y lo que va a pasar ahí es que la fórmula queda así, ¿ya? Queda 1 partido en s menos alfa, y que no existe. Y voy a decir cuáles son los casos que hay que considerar. Aquí esto pasa cuando la parte real ahora del S, de la parte real como número complejo, digamos, es mayor que la parte real de alfa, y no existe cuando la parte real del S es menor o igual que la parte real de S. ¿Ya? ¿Por qué digo que es similar al anterior? Porque acá está pasando
si quieren podemos resumir esta fórmula, miren. Acá lo que está pasando es, si yo miro la transformada de Fourier, es 1 partido en S menos alfa, y esto pasa si el S es mayor que alfa, ¿no? Y no existe si el S es menor o igual que el alfa. ¿Sí? Eso es lo que acabamos de deducir. ¿Ya? Entonces acá es similar, solo que en vez de tomar el S, como estoy tomando un número complejo, voy a tomar la parte real. ¿Ya? Acá estoy pensando que el S es complejo. ¿Ya? Es la única diferencia. Pero de nuevo todo se deduce a ver qué pasa con una exponencia. Por eso es que interviene en la parte real. Se los dejo de ejercicio para que lo piensen. ¿Ya? Y transformadas conocidas, las voy a anotar nomás, ¿ya? De seno y coseno. Transformadas de seno y coseno. Normalmente no va a importar mucho que calculemos tanto las transformadas de Laplace, ¿ya? Porque uno ocupa propiedades, básicamente, ¿ya? O pueden incluso ocupar el computador, a ver. De Laplace de seno y coseno. Las voy a dejar anotadas por si las necesitamos. Entonces, ¿cómo es la transformada de Laplace de, a ver, coseno de alfa por x? Esa es la función. Acá. Estoy pensando que el alfa es un número real, ¿ya? No un complejo, ¿ya? Transformada normal, ¿no? Eso es, no, de memoria. Claro. S partido en S cuadrado más alfa cuadrado. Y acá el S es mayor que 0. Si S es menor o igual que 0, no existe la transformada de Laplace. ¿Ya? Y la de seno de alfa por x es así. Es alfa partido en S cuadrado más alfa cuadrado. ¿Ya? Incluso podríamos medio hacer un poco esto. Si quiero calcular la de seno de alfa por x, tendría que calcular esta integral, ¿no? De seno de alfa por x elevado a menos s por x de x, ¿sí? Eso tendría que hacer. Miren, esta integral se puede calcular mejor por parte. Ya, pero vamos a usar algún programa que ustedes sepan ocupar. A ver, singular. Wolfram. Singular. Un segundo, estoy buscando cosas. A ver, veamos si me funciona con singular. Ya se puede calcular a mano, soy flojera mía, ¿no? Entonces, seno, ¿estoy compartiendo pantalla? Sí. Entonces es... Sí, se ve simulado. Ok, de a por x elevado a... ¿Dónde está el exponente acá? Ah, mira, está ahí mismo, bueno. Elevado a cuánto? Menos s por x, y acá la integral es con respecto a x. Veamos. Ya, sin la digo. Entonces, miren acá qué pasa con la convergencia. No sé si lo puedo hacer esto. Ahí se ve. Entonces, miren, acá de nuevo va a quedar esta exponencial, ¿no es cierto? Acá queda esta exponencial. ¿Sí? El coseno es acotado, el seno es acotado, así que no importa mucho en la convergencia. Lo que importa es esta exponencial. ¿Sí? Entonces, en la exponencial,
que lo que quede claro, lo que importa es la exponencial. Lo que importa ahora en la exponencial, dentro de la exponencial, es qué pasa con el exponente. Ya, cuando el exponente es negativo, ¿cómo se llama? Esta exponencial tiende a cero, cuando el t tiende a infinito. ¿Ya? Lo mismo acá, esta tiende a cero, ¿sí? Así que ahí va a existir. Entonces necesito que el menos t por s sea negativo, ¿sí? Y eso implica entonces que el s tiene que ser positivo, ¿sí? Eso. Y el caso contrario, digamos, cuando esto es positivo, esta exponencial se va a infinito, digamos, y no va a pasar, digamos, no va a haber transformada de Laplace. Y eso quiere decir lo mismo que el S es negativo. ¿Sí? ¿Sí? Ya, algo así tienen que analizar. ¿Ya? Cero ni idea, ¿no? Ya. Pero eso era para mostrarles cómo pueden, en realidad era para mostrarles cómo pueden ocupar el computador para calcular transformadas de Laplace. ¿Ya? Pero en algún momento igual tienen que hacer un análisis de caso. ¿Ya? Ok. Y para S igual 0, no va a converger a propósito, pero eso es más fácil verlo directo en la integral. Mira. Para S igual 0, me queda así, pues, ¿no? Me queda el límite cuando t tiende a infinito. Quizás no se deduce tanto el cálculo anterior, el caso de S igual 0, sino que me queda así, mira, la integral de 0 a infinito de seno de alfa por x. ¿Sí? Y esto es algo así como coseno, no es algo así como menos coseno de alfa por x, dividido en alfa, y eso lo evalúo entre t y 0, ¿no? Entonces esto queda algo así como el límite cuando t tiende a infinito, de menos coseno de alfa por t, partido en alfa, y el alfa da lo mismo porque es una constante, más el coseno de 0 es 1, ¿no? 1 partido en alfa. Y ahí se fijan que cuando t tiende a infinito, esto no converge a nada porque acá hay un coseno, ¿sí? Y es como, bueno, en general el coseno de t cuando t tiende a infinito no converge a nada. ¿Sí? Eso viene de las sucesiones inclusive. Cuando ustedes tomaban no sé si hicieron ese ejercicio, en alguna parte le pusimos que vieran que eso no existe, por ejemplo. ¿No? Más o menos la misma idea. ¿Ya? No existe esta cuestión porque acá hay un coseno, y este está tendiendo a infinito. ¿Ya? Eso es una constante, así que no altera la convergencia. ¿Ya? Hagan esto después si quieren, que el límite de coseno de n no existe, o el límite de seno de n no existe, en realidad cualquiera de los dos sirve. ¿Ya? Pero bueno, acá eso no existe, eso es lo importante. Eso es un ejercicio anterior, ¿ya? O viene de un ejercicio anterior. Ya, entonces ahí está la transformada de seno de alfa por x. La pueden calcular con símbolo y analizando un poquito. ¿Ya? ¿Qué más les quiero contar? Ya, eso por ahora. Eso de cálculos de transformadas de Laplace. Vamos a ver algo que es importante. Es algo que se llama, va a ser extraño al principio, pero vamos a ver actos ejemplos. Miren, en transformada de Fourier, en algún momento dijimos que habían condiciones suficientes para que la transformada de Fourier existiera, ¿no es cierto? Que tenía que ser, no me acuerdo, seccionalmente continua, absolutamente integrable, algo más, ¿no es cierto? Y acá vamos a decir también un par de condiciones donde uno puede decir sí, la transformada de Laplace existe para esa función, ¿ya? Y para eso tengo que definir un tipo de función, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a tomar una función de 0 como infinito hasta los reales. ¿Por qué? Porque esas son las que me interesan por ahora. Y ahí la voy a llamar así. Se dice de orden exponencial al infinito. ¿Ya? Al infinito. Si cumple dos cosas. Primero, que el f es seccionalmente continuo. ¿Dónde? En el dominio acá. 0 como infinito. Entonces, ¿qué significa ser seccionalmente, me falta la palabra continuo? ¿Qué significa ser seccionalmente continua? Bueno, que tiene un número finito, que es continua, digamos, salvo en un número finito de puntos y que esas discontinuidades son de salto. O sea, que hay límites laterales en cada uno de esos puntos, donde es discontinuo. Ya, es seccionalmente, continua.
continua. ¿Ya? La definición de seccionalmente continua de siempre. Y no en 0,8. Y la otra, que es, digamos, la que le da el nombre de orden exponencial al infinito, es que existen dos constantes positivas. Eso dice dos, por si acaso. Constantes positivas. Pongámosle m y n. M mayor que 0 y n mayor que 0. ¿Ya? Y un x0 en el intervalo, un puntito en el intervalo, tal que pasa lo siguiente. Y esto le va a dar el nombre. Cuando yo miro el valor absoluto de f, ¿ya? Eso queda acotado por m, por una constante, y eso por una exponencial. ¿Sí? ¿Ya? Y esto es cuando el x es mayor o igual que x0. Normalmente uno está pensando que el x es quizá un número más o menos grande. Entonces lo que uno dice es, voy a anotar esto así, para notar que la cuestión crece exponencialmente, perdón, tiene orden exponencial al infinito. ¿Ya? Uno dice ya, voy a notar f de x igual a O, eso es una O mayúscula, ¿ya? De e elevado a n por x. Y uno suele decir acá cuando el x tiende a infinito. O sea, cuando el x, ojalá, normalmente cuando el x es más o menos grande. ¿Ya? Esto es notación. Esto significa, cuando vean anotado eso, quiere decir que la función tiene orden exponencial al infinito. ¿Ya? Que crece, entre comillas, como e elevado a n por x. ¿Ya? ¿Sí? Una cosa que es de ese orden, digo. ¿Ya? Vamos a ver ejemplos, pero antes de ver ejemplos, pongamos un teorema. ¿Ya? Si f es de orden exponencial al infinito, entonces la transformada de Laplace existe para todo s que es mayor que el exponente que aparece en la exponencial. Existe para todo s mayor que n. ¿Ya? De nuevo, eso de que sea mayor que n o algo así es porque cuando uno calcula las transformadas de Laplace van quedando exponenciales, porque son una cuota integrales con exponencial y por eso es que quedan estos casos así, s mayor que n. Ya, veamos un ejemplo. O sea, que algo tenga orden exponencial al infinito quiere decir que la puedo acotar por una función exponencial, ¿sí? Y por una constante. Ya, entonces veamos qué funciones puedo acotar por una función exponencial. De hecho, varias, diría yo. ¿Ya? Miren, por ejemplo, si tengo una función constante, con c constante, ¿la puedo acotar por una exponencial? ¿O no? ¿Cómo acoto por una exponencial eso? A ver, de partida el valor absoluto de f es c nomás. Bueno, de hecho el valor absoluto es, si el c no es positivo. ¿Cómo acoto eso por una exponencial? A ver. Y por una constante. Miren. Acá. Entonces tengo que encontrar la m, la n y el x0. ¿Cuál sería el m? La voy a entrar acá. Tengo que encontrar el m, el n y el x0. Lo voy a escribir mejor. Voy a tomar el m como valor absoluto de c. Voy a tomar el n igual 1. Y voy a tomar el x0 igual a 0. ¿Ya? Bueno, acá obviamente el x estoy pensando que es mayor o igual que 0. ¿Ya? Mayor o igual que 0, perdón. Y la función va de los positivos en los reales. ¿Ya? ¿Y por qué digo que basta con eso? Porque miren, eso es el valor absoluto de c. Eso es menor o igual que c por e elevado a x, ¿no es cierto? Porque la exponencial es mayor o igual que el 1 cuando el x es positivo, algo así, ¿o no? ¿Basta con eso? Sí, yo basta con eso. Sí. Bueno, se puede acotar por la exponencial. ¿Sí?
Sí, la exponencial es positiva cuando el x es mayor que 0, perdón. ¿Sí? Y esto vale si x es mayor o igual que 0, ¿no es cierto? ¿O no? ¿O hay alguna restricción más para el x? Obviamente también vale si el x vale mayor o igual que 10, si tengo que encontrar el x0 más. ¿Sí? Entonces, lo único que tengo que hacer es tomo m igual valor absoluto de c, n igual 1, y x0 igual 0. Y con eso tengo esta desigualdad. ¿Sí? ¿O no? Profe, ¿cuál es X0? No sé El caso. x0 es el puntito, ojo. Entonces ya, expliquemos de nuevo esta definición. Tengo una función que es seccionalmente continua y que cuando yo veo su valor absoluto me queda una constante por una exponencial. Pero ojo, esa desigualdad no es que valga siempre, sino que vale del x0 en adelante. ¿Ya? Entonces en alguna parte de la recta hay un puntito x0 donde esta desigualdad es válida. ¿Ya? Normalmente uno piensa que el x0 es un número grande, pero puede ser un número no tan grande como el caso de acá. No sé si eso me estabas preguntando. Sí. Ya. Entonces, ojo ya. Quizás no me quedo, no lo dije muy bien también. Ya. Una función que es de orden exponencial al infinito es una función que es seccionalmente continua y que cumple esta desigualdad, pero ojo, lo voy a marcar acá. Es cuando el x es mayor o igual que el x0. No es que sea siempre esa desigualdad, ¿ya? Sino que de algún punto en adelante, por eso dice x mayor o igual, esa desigualdad va a ocurrir. ¿Ya? Lo que pasa es que justo este ejemplo, en el ejemplo que pusimos recién, eso ocurre siempre, digamos, ¿ya? Ocurre del x igual del 0 en adelante, ¿ya? A ver, veamos otra función. F de x igual a seno de x. Y acá el x positivo. O si quieren, f de los positivos, los reales. Definimos eso. ¿Cómo? ¿Será de orden exponencial al infinito o no? ¿O no? A ver. ¿Qué pasa cuando tomo el valor absoluto de f de x? Eso es lo mismo que tomar el valor absoluto de seno de x, ¿no es cierto? ¿Sí? Y eso es menor o igual que 1, ¿no es cierto? Entonces yo voy a armarme una exponencial. Yo digo que esto es menor o igual que 1 por e elevado a x. Porque el e elevado a x es positivo si el x es positivo. ¿O no? ¿Cómo es la función exponencial? Crece, ¿no es cierto? Grafiquémosla. A ver si nos sirve el Wolfram. Para grabando. No, puso Wolfram. A propósito, con el Wolfram pueden graficar las funciones de la tarea. F de x igual a e elevado a x. Esa es la exponencial. ¿Sí? Entonces, del 0 en adelante ya se vuelve mayor que 1, porque vale e, digamos, ya es mayor que 1. Entonces ya se vuelve mayor que 1 del 0 en adelante. Disculpen, se muestro otro gráfico, si no se ven bien, digamos. A ver si puedo hacer zoom. Acá está. Demasiado zoom. Acá está. Acá en el 0 la función vale e, porque me queda elevado, perdón, vale 1, no es acá. En x igual 0 vale 1, ¿ya? Y del 0 en adelante ya empieza a crecer nomás, pues entonces siempre es mayor que 1, o mayor o igual que 1, ya la función es a la x, ¿ya? Ahora se puede ver algebraicamente también, no es necesario hacer el gráfico, ¿ya? Ok, entonces, ¿cuánto tengo que tomar? ¿Qué valor de m, qué valor de n, qué valor de x0? A ver, ¿cuánto vale el m? Les recuerdo, así era la ecuación. F de e con la inecuación, no la desigualdad, perdón. Y el x0 mayor, el x mayor que x0. Ya, ¿cuánto vale m, n y x0? El m es el que está multiplicando la exponencial. ¿Cuál está multiplicando la exponencial? 1. El n es lo que está multiplicando en el exponente de la exponencial. ¿Cuánto vale? 1. Y el x0 es desde donde es válida mi desigualdad, que en este caso es desde
0. ¿No es cierto? ¿Sí? Con eso basta. Sí. Lo mismo será, yo creo, para el coseno, ¿no? Porque también lo acoto por 1 y hago el mismo truco. ¿Sí? ¿Sí? Va a quedar acotado por 1, esto igual. ¿Ya? Entonces en este caso tomo m igual 1, n igual 1 y x0 igual 0. Ya no hay problema, es lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Qué pasa si tomo una función exponencial? Cuarto ejercicio parece. ¿Cómo se tomo esto? E elevado, por ejemplo, a alfa por x. Y acá piensen que el alfa es positivo, solamente para que sea más fácil. ¿Ya? Y el x es el dominio. Digamos. Si no, hay que acotar por el... Hay que acotar, para no acotar de nuevo la exponencial, ¿no? ¿Cómo sería entonces? F de x en módulo es e elevado a alfa x. ¿Sí? ¿Cuánto tomo entonces acá? M igual a cuánto, para que sea más simple también. Y eso ya es menor o igual a sí mismo, ¿no? Entonces, ¿cuánto tomo acá? M igual cuánto, N igual cuánto. Ah, bueno, ya puse M igual 1, N igual a, y X0 igual a ver, O sea, n igual a alfa. igual a alfa, y X0 igual a, ¿de Y cuándo? la misma función. Ah, no, a 0. Cero, ¿no es cierto? De 0 en adelante ya valió. Si el alfa no es positivo, ¿qué tendría que hacer en ese caso? Por ejemplo, ¿qué pasa si quiero acotar e a la menos 2x? ¿Cómo acotaría eso? Yo diría que lo único que tengo que hacer es decir que eso es menor, el x acá es positivo, ¿no? Eso es menor o igual que e elevado a 2x, ¿no? Porque este tiene exponente negativo y este tiene exponente positivo. Entonces, en vez de tomar alfa, tomaría menos alfa, ¿sí? O el valor absoluto de alfa en general tendría que tomar. Ya, pero es lo mismo en realidad. Solamente hay que tener ese cuidado. Por eso acá puse el alfa positivo, porque, ojo, el m y el n tienen que ser positivos, porque estoy acotando un valor absoluto. Entonces, bueno, perdón, al menos el m tiene que ser positivo, ¿ya? Porque estoy acotando un valor absoluto. Y que el n sea positivo, el del exponente, para que nos quede una exponencial, digamos, con exponente positivo. ¿Ya? Ok. ¿Y qué pasa ahora si como, no sé, a ver, e a la alfa x por coseno de x, por ejemplo, por seno de x? Y acá el alfa positivo. 9, y el x mayor o igual que 0. ¿Qué pasa si miro el módulo? Me queda así. Eso es menor o igual que e elevado a alfa por x, ¿no es cierto? ¿O no? Porque el módulo, el valor absoluto de coseno y de seno están acotados por 1. Así que me va a quedar solamente menor o igual a e elevado a alfa por x. Entonces de nuevo tomo m igual 1, n igual a alfa, y x0 igual a 0 nomás. Y con eso es suficiente. ¿Sí? Y ahí en general, si phi de 0 como infinito, a los reales, es acotada y seccionalmente continua, yo diría que es de orden exponencial, ¿no? Hay que pedirle que sea seccionalmente continua, eso sí, porque si no, no hay manera de deducir la primera condición. Seccionalmente continua, entonces phi es de orden exponencial. ¿Por qué es eso? De orden exponencial al infinito. ¿Por qué será eso? Fíjense, cuando hice la función seno, para lo único que me sirvió que fuera la función seno es para decir que era menor o igual que 1, ¿sí? Entonces, si yo acá hago el caso general, voy a tener así, phi de x, yo sé que es menor o igual que algo, un m, por ejemplo, ¿sí? Y eso es menor o igual, por ejemplo, que m por e elevado a x, ¿no es cierto? Y esto vale si x es mayor o igual que 0. ¿Sí? Así que de nuevo tendría que tomar simplemente, le puse el mismo m, pongámosle otro nombre a la cota. Si fuera acotada ¿por qué puede ser? Por beta, ¿ya? Entonces esto me va a quedar beta. Entonces tomo m igual beta, n igual 1 y x0 igual 0. ¿Sí? Y ahí puedo hacer la cota. Ahí puedo encontrar esa desigualdad.
Así que es general. Todas estas funciones de hecho son acotadas, por eso nos resultó todo fácil. ¿Ya? Ok. ¿Preguntas sobre eso? Entonces, quiero insistir. Tengo dos condiciones. Una, que sea seccionalmente continua, pero normalmente las funciones que nosotros tenemos son súper seccionalmente continuas. ¿Ya? Y lo más importante es esta desigualdad acá. ¿Ya? Pero esta desigualdad no es que vale siempre, sino que vale del x0 en adelante. ¿Ya? No siempre, del x0 en adelante. Lo que pasa es que justo acá nos dio que el x0 valía 0. ¿Ya? Otra vez. La función de Heaviside tiene orden exponencial al infinito, ¿no? ¿Sí o no? ¿Es acotada o no es acotada la de Heaviside? Voy a recordar acá lo que era. Es 0 si el x es menor que a, y 1 si el x es mayor o igual que a. ¿Es acotada? ¿Sí? ¿Por cuánto? Así una cuota rápida. 0. Mm, Sí. casi. El 1. 1, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Está acotada. Por 1. Por 1. ¿Sí? Está acotada por 1. Así que les puedo aplicar el comentario anterior, ¿ya? Ok. Quiero ver los videos. Quiero ver porque ya quiero otro extenderme mucho más. Ya, pero, a ver. Ya, con esto vamos a terminar. ¿Ya? Es un pequeño cálculo que quiero que. Quiero tomar esto con 5 minutos. Entonces, nosotros vimos antes transformada de Fourier, ¿no es cierto? Ahora estamos viendo transformada de Laplace. Y resulta que uno puede hacer una relación entre las dos cosas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Miren, voy a poner acá relación entre transformada de Fourier y de Laplace. Hay una igualdad entre ellas, no es que sean iguales exactamente, sino que hay una ecuación que involucra las dos, ¿ya? Entre transformada de Fourier y de Laplace. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar una función, voy a tomar una función, pongamos phi, ¿ya? Del 0 como infinito, a los reales, digamos, ¿ya? Le voy a pedir cosas buenas. Absolutamente integrable. Y estoy viendo esto porque voy a involucrarla también en una transformada de Fourier, no por nada más. Absolutamente integrable. Integrable. Y seccionalmente suave. ¿Ya? Es más o menos lo típico que se pide en Fourier. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a fijar algún numerito, un momento A positivo, y voy a armar una función f. Mira, ¿cómo va a ser la función f? Va a ser así. Va a ser phi de x por e elevado a menos a por x, y esto si el x es mayor o igual que 0. Y 0 si el x es menor que 0. ¿Ya? ¿Cómo puedo ver la función f? De hecho, la puedo ver así, ¿no? Esta es mu de x, o mu 0 de x, por phi de x, por e elevado a menos a por x, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cuando el x es menor que 0, esto da 0, y entonces esto me queda 0. Cuando el x es mayor que 0, esto mayor o igual que 0, esto da 1, entonces me queda ese phi de x por e elevado a menos x. ¿Ya? Entonces, miren lo que voy a hacer. Voy a calcular la transformada de Fourier de esta función. ¿Ya? Voy a cambiar de color. Claro, esto. Y eso es 1 partido en raíz de 2pi, ¿no es cierto? Por la integral de menos infinito hasta infinito de f de x por e elevado a menos i lambda por x, ¿no es cierto? Esa es la transformada de Fourier, ¿ya?
Ahora, ¿qué pasa? En realidad, si yo miro cómo está definida la función, o si quieren incluso lo pueden pensar acá con la función mu que aparece, lo que va a quedar acá no es una integral de menos infinito hasta infinito, sino que va a quedar una integral de 0 hasta infinito. ¿Ya? ¿Por qué? Porque antes del 0, por acá está el 0, entonces para acá la función vale 0, ¿sí? Y para allá vale, bueno, lo que diga la fórmula, pongamos phi de x por e elevado a menos a por x. ¿Ya? Entonces me va a quedar una integral de 0 hasta infinito. ¿Ya? ¿De quién? De phi de x por e elevado a menos a por x, por e elevado a menos i lambda por x, ¿no? ¿Ya? Y yo puedo juntar esas dos exponenciales, y lo que pasa entonces es que me va a quedar 1 partido en raíz de 2pi por una integral de 0 a infinito, ya la phi no pasa nada, digamos, queda ahí, pero las exponenciales las puedo juntar un poco, ¿no es cierto? Entonces me queda menos a más i por lambda, ¿sí? Por x, ¿sí? Y entonces lo que tengo acá, si yo reconozco esta integral, miren, esta es una transformada de Laplace. ¿Sí? ¿De quién? De la función phi. Y ojo donde estoy evaluando la transformada de Laplace. La estoy evaluando en a más i por lambda. ¿Sí? Así que lo que yo puedo decir acá es que la transformada de Fourier de esta función la puedo escribir como una transformada de Laplace, de hecho. ¿Ya? Pero pasa algo curioso. Si bien acá en la transformada de Laplace, perdón, de Fourier, miren, tengo un parámetro lambda, ¿no es cierto? Ese parámetro lambda es un número real. Sin embargo, cuando yo miro el parámetro que queda en la transformada de Laplace, de la phi, digamos, eso es decía a más i por lambda, ¿no es cierto? Entonces esto es un parámetro real, pero en el otro es bueno, ¿cómo lo decimos? Lambda real, pero acá es un complejo. ¿Sí? Entonces, ¿hay una relación entre los dos? Sí, pero hay que tener cuidado. En la transformada de Fourier, el parámetro lambda me queda real, mientras que en la transformada de Laplace me queda un parámetro, digamos, si quieren, este es el S. ¿Ya? Me queda un parámetro complejo. ¿Ya? No, no es que me quede un número real. ¿Sí? Pero esa es como la relación que uno puede encontrar entre las dos, una ecuación que relaciona. ¿No? Para que vean que sí hay relación entre las cosas que vimos de Fourier y estas de acá. ¿Ya? Así que cualquier transformada de Fourier la puedo pensar como una transformada de Laplace, pero una variable compleja que es esta de acá, a más i por la. Ahí la constante. ¿Sí? Creo que con eso estamos casi. ¿Ya? ¿Preguntas sobre este cálculo? Calcularlo nomás. De hecho, era una integral, yo creo que es de las más cortas que hemos hecho, hoy al menos. ¿Sí? Entonces, ¿qué les quiero mostrar en la... que no lo entré acá, pero que está en la de por acá. Miren, la 19. ¿No? Ya, bueno, acá está, bla, 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 acá. En esta página, en la página 15, les dejamos anotadas algunas transformadas de Laplace, ¿ya? Las más típicas. ¿Ya? Calcúlenlas después si quieren, ¿no? Más que nada para que practiquen eso de calcular integrales y de analizar casos. ¿Ya? Entonces la de mu, digamos, es esa de ahí, la de coseno y seno creo que las mencionamos, ya la exponencial la hicimos, la de número también la hicimos, esta no la hemos hecho, pero se puede hacer a mano. ¿Ya? Entonces estas son como algunas transformadas típicas. ¿Ya? Ténganlas presentes. Van a servir para calcular otras transformadas seguramente. ¿Ya? Transformadas de Laplace. ¿Ya? ¿No hay ninguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces vamos a seguir estamos viendo, ¿no? El martes, ¿ya? Y bueno, para allá no sé por qué tienen prueba de método, parece. ¿Ya? Eso, seguimos el martes. Eso ha sido todo por hoy. Les voy a subir esto al campus y el video de YouTube. ¿Ya? Nos vemos. Profe, ¿las guías cuándo de ejercicio cuándo van a estar? Pronto, ya, pronto. Voy a tratar de que estén la otra semana. ¿Ya? Vamos a tratar de que estén la otra semana. Vale, profe. Ah, ¿Se puede hacer una cosita? espera. Mañana hay clases de ejercicio, se me olvidó decirlo, a las 10, ¿ya? ¿Alguien me preguntó algo? Yo, profe, ¿Sí? es que quería consultarle algo que cómo podría acceder a estas cosas que yo estoy con el profe Godoy, pero después de la prueba vine a asistir a sus clases. ¿Cómo podría conseguirme Las pizarras, dices tú, sí, las pizarritas? mándame un correo y te las mando por correo, ¿ya?
Ah, ya, profe, muchas gracias. Ok. Ya. Eso, nos vemos, cuídense. Chao. Chao, profe.